Entonces, como les decía, vamos a empezar con la patología ginecológica estas 2 semanas. Y hoy día vamos a revisar cuello uterino, muy importante la patología ginecológica, cuerpo uterino también, importante por la frecuencia. Entonces, para recordar un poco de la anatomía, esta es la anatomía ginecológica, donde tenemos el útero, que va a tener un tamaño variable dependiendo de la edad, de la paridad, del estímulo estrogénico y hormonal básicamente, alcanza 50 gramos en etapa reproductiva, después del parto, como queda con estas zonas de hipertrofia e hiperplasia, aumenta un poco su tamaño, y desde el punto de vista de las regiones anatómicas destaca el cuerpo uterino, el nivel del segmento o la transición entre el cuello y el cuerpo uterino, que se llama el istmo o segmento, y por último el cuello uterino. Entonces aquí tenemos cuello uterino y esta es la zona de la vagina, el canal vaginal. Importante recordar a nivel del cuello que sufre cambios histológicos básicamente, que van a tener mucha importancia en la evaluación de la patología cervical. Entonces estos esquemas son para demostrar que la unión escamocolumnar, que es la unión entre esta línea azul que representa la mucosa endocervical de tipo glandular y esta línea roja que representa el epitelio escamoso maduro. Esta es la unión escamocolumnar y es donde se asienta gran parte de la patología neoplásica del cuello cervical. En la etapa prepuberal, esta se encuentra alojada en el canal endocervical. En la etapa puberal, luego de la menstruación, aparecen cambios hormonales donde el pH de la vagina cambia y la unión escamocolumnar se modifica, desciende y aparece esto que clínicamente se denomina ectropión, que es que la mucosa endocervical, este epitelio glandular, se expone al epitelio de la vagina. Y ante esto se desarrolla a modo de protección la presencia de metaplasia escamosa. Se recuerdan en general, de patología en general, que estos procesos de cambio de un epitelio por otro tenían mucho que ver con estímulos irritantes o estímulos que causaban daño, por ejemplo, eh, en el esófago de Barrett, uno de ellos. Aquí se produce este fenómeno, la zona de la metaplasia escamosa. Y por esto este epitelio, que está en constante multiplicación y cambio epitelial, puede ser afecto a neoplasias, y esta es la zona que es la que debe ser estudiada, y esta es la zona que ven los ginecólogos en la mucosa de unión escamocolumnar, y en la zona que también estudia el Papa Nicolau, que es nuestro examen de screening, de elección para detectar la patología cervical. Luego, en el transcurso del tiempo, cuando ya ocurre el periodo de la menopausia, esta unión escamocolumnar migra de nuevo hacia el interior del canal endocervical y eh, queda solamente expuesta la mucosa exocervical. Por lo tanto aquí es más fácil, o sea, aquí el estudio de la patología cervical uterina va a tener que contemplar claramente el estudio del canal endocervical. En cuanto a la patología propiamente tal del cuello uterino, tenemos que es la que se representa ahí, hay pseudotumores, patología infecciosa y patología tumoral. Dentro de la patología tumoral es importante aquí la presencia de las lesiones precursoras o las displasias del epitelio escamoso, muy relacionadas con la infección de virus papiloma humano, y todo el programa y los esfuerzos de detección que hay para pesquisar estas lesiones antes de que se hagan invasoras y comprometer claramente la vida de las pacientes.
En cuanto a los pseudotumores, tenemos una patología muy frecuente, muy recurrente. Yo no sé si ya han pasado por los policlínicos de ginecología o cuando pasen se van a ver enfrentados a ellos, que son los quistes de Nabot. Se pueden ver como aumentos de volumen igual a nivel cervical o pequeñas protuberancias, y ocurre cuando una glándula o un canal endocervical se sella por epitelio escamoso o en un proceso inflamatorio, y quedan atrapadas las secreciones de mucosa, la glándula se va dilatando y produce estos quistes. Eh, y tienen importancia clínica cuando alcanzan un tamaño en que es visible, porque a veces solo se pueden ver con el corte histológico y no ser visibles desde el punto de vista macroscópico o al examen clínico. Entonces, en el fondo, tener presente estas lesiones al hacer el examen de cuello, como parte del diagnóstico diferencial de los aumentos de volumen cervical. Otra lesión pseudotumoral son los pólipos endocervicales, que se presentan hasta un 5% en las mujeres adultas, tienen un tamaño variable del punto de vista histológico, tienen un estroma laxo y fibromuscular. Aquí tenemos, por ejemplo, un cuello uterino que está rosadito y liso, el epitelio escamoso, y vemos como esta proliferación un poco eh, digitiforme, exofítica, que no deja ver bien el orificio cervical externo, y que a los cortes histológicos, esta es una fotografía del corte histológico, vemos que se trata de un eje conectivo fibromuscular que deja atrapadas estas glandulitas endocervicales y está revestido por epitelio escamoso maduro. En general, eh, algunos de ellos pueden alojar patología maligna del tipo lesiones escamosas o de tipo lesiones glandulares, y por eso son extirpados cuando alcanzan tamaños considerables y en búsqueda de neoplasia maligna en estas lesiones. Otro cuadro que hay que tener en consideración que afecta a estas zonas son las inflamaciones, y que sus etiologías pueden ser múltiples, desde bacterianas, por hongos, por virus, y las que aparecen en la lista son las más frecuentes. Desde el punto de vista de la histología, hay edema del epitelio, infiltrado inflamatorio, zonas de erosión, la misma presencia de los quistes de Nabot o dilatación de estas glándulas, y a veces presencia del agente infeccioso. A veces podemos encontrar signos de infección viral o presencia de elementos micóticos como por ejemplo la cándida. Entonces acá el corte histológico lo que está mostrando es la mucosa de unión escamocolumnar. Entonces aquí por este lado tenemos el epitelio escamoso maduro, y en esta otra zona la zona endocervical glandular propiamente tal. Hay un poco de edema del epitelio, podemos ver las células más blanquitas ahí, y infiltrado inflamatorio. Aquí, por ejemplo, tenemos otra mucosa de unión escamocolumnar, donde esta glándula se empieza un poco a dilatar y a retener secreción, porque a raíz de la misma inflamación se producen estos tapones de epitelio. Acá podemos ver éxodo inflamatorio agudo, fibrina y hemorragia. Estos corresponden a extendido citológico al Papa Nicolau. Se llama así a la técnica de tinción que se utiliza, pero en el fondo todo el examen este extendido citológico, que incluye mucosa de la unión escamocolumnar, se abrevia como PAP. Entonces lo que muestra esta foto acá son elementos con morfología de actinomyces que tienen estas formas como algodonosas. Esta otra fotografía es para mostrar la presencia de infección por virus herpes, donde tenemos núcleos claros en vidrio esmerilado que se amoldan y que dan este aspecto de célula multinuclear. Acá tenemos una célula escamosa, superficial, y aquí en la periferia está elemento infeccioso, así, y lo que se llama es una tricomona.
Y acá tenemos células escamosas también, donde podemos ver estos elementos filamentosos que corresponden a hifas, que están septadas, ahí tienen septos, y que corresponden a cándida. Entonces, además del examen de Papa Nicolau, de servirnos como screening para detectar lesiones precursoras de las neoplasias intraepiteliales escamosas, podemos también detectar algunas infecciones y ser más específicos en el tratamiento. Bueno, y sin duda lo que ha causado, que tiene mucho mayor impacto, es la infección por virus papiloma humano y el desarrollo del cáncer cervicuterino. El virus papiloma humano es un grupo que es de distribución común, hay más de 100 tipos, pero algunos de estos subtipos son los que hay que tener más cuidado y más vigilancia, que son los virus oncogénicos y que desarrollan y que son, digamos, responsables del desarrollo del carcinoma cervicuterino propiamente tal. Y generalmente parten como lesiones precursoras y a lo largo del tiempo, si no son tratadas, pesquisadas, terminan en un carcinoma escamoso propiamente tal. Eh, los virus papiloma humanos se transmiten por contacto sexual y generalmente la mayoría de las personas se contagian con esta infección luego de iniciar su vida sexual. Hay dos tipos que son los más prevalentes, que son de alto riesgo, que son los 16 y 18, y que son causantes del 70% de los carcinomas cervicuterinos y de las lesiones precursoras de los NIE 1, NIE 2 y NIE 3. Además están relacionados con cáncer en otros epitelios escamosos de la zona de la vulva, del ano, de la vagina. Y aquí tenemos algunos ejemplos de toda la cantidad de virus que hay, pero virus de bajo riesgo son los que aparecen ahí nombrados, y los de alto riesgo 16, 18, 31, 33 y 35. Actualmente existen test moleculares para determinar la presencia de infección por virus papiloma humano. Están disponibles en el sistema público, hay centros donde se está haciendo y se supone que este es un programa que va a tener una cobertura a nivel de todo el país y que en algún momento el Papa Nicolau pasará como a segundo plano dentro de la detección del screening de las neoplasias cervicuterinas, y el test de detección de virus papiloma para de bajo y alto riesgo va a ser el que va a hacer el screening de las pacientes que tienen que ser derivadas o no a patología cervical. Eh, bueno, los factores de riesgo están muy relacionados a la transmisión del virus, como tener múltiples parejas sexuales, el inicio precoz de la actividad sexual, tener inmunosupresión, el tabaco, algunos tipos de HLA, y tiene que ver con algunas patologías asociadas a la inmunidad. Esto es para demostrar la prevalencia del HPV de acuerdo a la edad. Entonces la gran mayoría parte con infección por virus papiloma humano después del inicio de la actividad sexual, alrededor de los 20 y 30 años se tiene el mayor pic de prevalencia, y después va disminuyendo con los años. En cuanto a la patogénesis asociada al virus papiloma humano, eh, la exposición al virus papiloma humano en la zona de transformación, en la zona que yo les explicaba al inicio de la clase, que es de la unión de los epitelios, como es una zona que está en activo cambio celular con procesos y células que van entrando y saliendo del ciclo celular. Si se ven expuestas a estos virus de papiloma humano de alto riesgo, sobre todo, pueden desarrollar las neoplasias intraepiteliales de alto riesgo y terminar a lo largo de los años en carcinoma escamoso, así como también en lesiones glandulares como el adenocarcinoma.
Entonces hay un 70%, un 75% de la población que se expone al virus papiloma humano. De este 75, un 50% lo hace a virus de alto riesgo, un 10% persisten con lesiones asociadas a estos virus de alto riesgo y sobre todo a lesiones intraepiteliales de alto grado. Un 1,3% hace carcinomas invasores de cuello uterino y un 0,4% va a fallecer por esta enfermedad. Entonces, la patogenia del cáncer cervicuterino tiene directa relación con la infección con el virus papiloma humano. Y es por eso que en el fondo ha cambiado un poco el enfoque de la pesquisa de estos factores de riesgo, sobre todo la infección al virus papiloma humano, con el advenimiento de nuevas técnicas, sobre todo moleculares. Pues ahora, más que ir a hacer Papa Nicolau, se está haciendo detección de presencia de virus papiloma humano en las pacientes. Y además, como forma de prevención primaria, se está vacunando a las mujeres eh, contra el virus papiloma humano, y la vacuna creo que empieza alrededor de los 9 años. Entonces todo esto en algún momento va a tender a disminuir la mortalidad y la presencia de lesiones de alto grado en las mujeres. Eh, Siguiendo con la patogenia del virus papiloma humano, los virus de alto riesgo tienen estas oncoproteínas virales, la de 5 y la de 7, que están relacionadas claramente y que van a alterar el P53, que es nuestro guardián genómico, y con esto se altera el ciclo celular y las células se replican indeterminadamente. Lo mismo el gen del retinoblastoma. Entonces, la presencia de estas oncoproteínas virales favorece la transformación maligna en frente a la presencia del virus papiloma humano. Esta es una foto macroscópica de un cuello uterino para mostrar lo que les comentaba en el esquema de la primera clase. Entonces, aquí tenemos el cuello uterino, esta zona más lisa, blanquecina, brillante, es la mucosa exocervical. Esto es el orificio cervical y hacia adentro la mucosa endocervical, y esto que es como la transformación o el traspaso entre los dos epitelios en la zona de transformación. Entonces, cuando el ginecólogo o la matrona toma el Papa Nicolau, tiene que tomar una muestra de esta zona, de la zona de transformación uterina, que es donde están ocurriendo todos estos cambios de epitelio y estos cambios en el ciclo celular. Y también se toma con una tórula o con un cito o con un cepillo una muestra de mucosa endocervical, y eso es lo que se va a ir a estudiar en el examen de Papa Nicolau o citología cervical. Lo que va a ir a estudiar la citología son la presencia de los distintos tipos celulares. Como se muestra en el esquema, el extendido citológico va a ir a evaluar la presencia de células superficiales, células intermedias y células basales que tienen que tener la morfología adecuada. Y estas son las células que aparecen en el extendido del Papa Nicolau. Y cuando tienen las distintas alteraciones, eh, las podemos ir clasificando y diagnosticando como lesiones de bajo o alto grado, o la presencia de algunos de agentes infecciosos, por ejemplo. Entonces, estos son ejemplos de extendidos de Papa Nicolau, donde, por ejemplo, a nivel del epitelio endocervical, recogemos células endocervicales. A nivel del estrato basal del epitelio escamoso, vamos a tener estas células basales, estas otras que son células intermedias y estas que son células superficiales. Esto es lo que tiene que contener nuestro extendido citológico del Papa Nicolau normal. Como les comentaba, en cuanto a la prevención del cáncer cervicuterino, la prevención primaria incluye anteponernos a que surja la infección por el virus papiloma humano, y con esto está en modificar la conducta sexual y las vacunas de virus papiloma humano, que ya se están empezando hace un tiempo ya se incorporaron al calendario de vacunas y empiezan alrededor de los 9 años las niñas.
La prevención secundaria, o sea, cuando ya tenemos el- la infección y la patología en las pacientes, ir a la detección precoz, o sea, lesiones precursoras, ojalá de bajo grado, y aquí lo hacemos con el examen de Papa Nicolau, con la detección de virus papiloma humano y con el tratamiento de las lesiones precursoras, ya sea la presencia de cono o el hacer crioterapia en lesiones asociadas al virus papiloma humano. Y la prevención terciaria es ya cuando tenemos la enfermedad avanzada, desarrollada y a sus distintos tratamientos de acuerdo a las etapas en que estén. Esto ya lo van a ver un poco con más detalle en ginecología. Este es un extendido de Papa Nicolau y es ahí donde nosotros vamos a ir a ver las células que les mostraba en la fotografía anterior. Estos son los elementos para hacer la toma del Papa Nicolau. Esta es la espátula que va a ir a tomar la muestra de la unión escamocolumnar, y estos son los dispositivos que se van a introducir en el canal para tomar muestras del epitelio endocervical. Esta es la anterior, era la citología convencional, en que una vez que se toma la muestra, esto se hace girar por el cuello uterino y luego se desliza la lámina y se fija con un citofijador, una especie de laca. También tenemos este otro sistema para tomar Papa Nicolau, que no se utiliza mucho en el sistema público, que es en base líquida. Se toma un poco de muestra, se echa dentro de ese frasco, la muestra se centrifuga y además puede servir para hacer determinación de virus papiloma humano. Al igual que como vimos en la citología de tiroides y de algunos otros órganos, también hay una terminología que es general, que se ocupa en todas partes del mundo, aquí a nivel en Chile, en la misma terminología que se ocupa tanto en el sistema público como en el privado, y es se informa según el sistema de Bethesda, y que también incluye categorías. Entonces, tiene la categoría de tener un extendido normal o negativo para lesión intraepitelial o malignidad. Eh, Hay que decir que la muestra tiene células epiteliales eh, del tipo endocervical y glandular, o si tiene alguna otra célula endometrial, por ejemplo. También tiene esta categoría asociada a las lesiones inflamatorias, entonces uno además le agrega si ve elementos que tengan morfología de cándida, de herpes, de actinomices, eh, y otros agentes infecciosos que se puedan identificar. Eh, y obviamente tiene la categoría para las células escamosas anormales, y que estas pueden ser atípicas, sin ningún significado, entra como una categoría indeterminada, y después las lesiones ya con el diagnóstico respectivo y con la conducta a realizar. Entonces, se diagnostica como una lesión intraepitelial de bajo grado, displasia de bajo grado o NIE1, que hay infección por virus papiloma humano, y se envía a patología cervical. Entonces, y así siguen el resto de los diagnósticos: una lesión de grado moderado, NIE2, y una lesión de alto grado o carcinoma in situ. Bueno, hablando de las lesiones intraepiteliales ya de lleno escamosas, son lesiones que no son invasoras, se limitan solo al epitelio y que alteran la maduración del epitelio escamoso. Entonces hay pérdida de la maduración, hay pérdida de la polaridad. La abreviación que se usa es NIE. Entonces ustedes en los informes de repente van a ver NIE1, NIE2, generalmente el número romano, y esto hace alusión a la neoplasia intraepitelial escamosa. Y su abreviación es NIE. Y se divide o se clasifica en
en tres, digamos. Cuando hay compromiso solo del tercio basal, es NIE1 o displasia de bajo grado. Cuando hay compromiso de los 2/3, es NIE2, displasia moderada. Y cuando es de todo el espesor del epitelio, es NIE3 y carcinoma in situ. Desde el punto de vista clínico y de manejo, en general el HPV y el NIE1 son lesiones que se incluyen bajo la denominación de lesión intraepitelial de bajo grado. Y la lesión intraepitelial de alto grado compromete la NIE2 y la NIE3. Luego continuamos en gradualidades de severidad de la lesión, el carcinoma escamoso in situ, que todavía sigue siendo una lesión que es intraepitelial, que no hay invasión de la membrana basal, y luego el carcinoma escamoso invasor, donde al igual que los carcinomas escamosos de las otras ubicaciones, piel, esófago, pulmón, es un carcinoma que tiene diferenciación escamosa y que hay infiltración del estroma y traspasa la membrana basal. Esto es para un esquema que en el fondo muestra lo que vamos a encontrar en el extendido citológico, el esquema de lo que representa el epitelio y una descripción de lo que es de bajo grado y la división del alto grado. Entonces tenemos que cuando el epitelio tiene la maduración adecuada, el PAP va a tener células normales y lo vamos a diagnosticar como extendido citológico negativo para células neoplásicas malignas. Cuando el PAP tenga las células superficiales que están con falta de maduración, es una displasia leve o NIE1. Cuando esta displasia compromete la mitad del epitelio y vemos que hay más alteración en el Papa Nicolau, es una displasia moderada. Y cuando la displasia compromete todo el espesor del epitelio escamoso, vamos a hablar de un NIE3/carcinoma in situ. Algunos hacen la diferencia entre el NIE3 y el carcinoma in situ, pero para efectos prácticos y de esta clase vamos a considerarla como lo mismo, porque es muy difícil hacer el diagnóstico diferencial entre ambas y no cambia el pronóstico ni la conducta para las pacientes. Entonces, quedamos en la displasia NIE3 cis. Y luego viene el carcinoma escamoso invasor, como neoplasia intraepitelial de bajo grado, la NIE1, de alto grado, la NIE2, la NIE3, el carcinoma in situ. Esta fotografía tenemos aquí un corte histológico donde mostramos un cuello, un epitelio escamoso, donde en los estratos superiores aparecen estas células de núcleo hipercromático, un poco arrugado, de bordes irregulares y que tienen un citoplasma claro y que corresponden al coilocito. Mejor visto en esta fotografía de acá, que es un Papa Nicolau, donde vemos que esta célula está sobrepuesta, digamos, acá hay una célula y aquí está la otra. Tienen un núcleo aumentado de tamaño, este núcleo de acá es el núcleo de tamaño normal de la célula, este es un núcleo que está aumentado de tamaño, que está más hipercromático y que tiene este halo claro perinuclear con rechazo y concentración del citoplasma. Esto es un coilocito y que el coilocito en un extendido citológico significa infección por virus papiloma humano. Entonces cuando tenemos esto en nuestro extendido citológico es positivo para infección por virus papiloma humano. Entonces tenemos los núcleos hipercromáticos aumentados de tamaño. Esta es una célula escamosa normal superficial. Y aquí vemos que tienen este halo perinuclear con un refuerzo del citoplasma, como que el citoplasma se condensa.
coilocito, signo es infección por virus papiloma humano. Luego, aumentando en la escala de lo neoplásico intraepitelial, viene el NIE1. Tiene alteraciones similares a las de infección por virus papiloma humano, o sea, vamos a encontrar la presencia de estos coilocitos, pero vamos a encontrar que hay displasia del tercio inferior del epitelio escamoso, donde no hay maduración de este. Entonces aquí tenemos un epitelio escamoso, aquí está el estroma, aquí está la membrana basal, y aquí vemos que el tercio basal de este epitelio escamoso tiene células desordenadas de núcleos grandes. Y esto es una NIE1, una displasia, una neoplasia intraepitelial escamosa de bajo grado, o lesión intraepitelial escamosa de bajo grado. Y hacia arriba vemos las células con citoplasmas amplios, con halo perinuclear. Y la infección por virus papiloma humano. No hay compromiso en la membrana basal. Esto es solo una lesión que es dentro del epitelio. La NIE2, vemos que este desorden y esta alteración de maduración se ve en los 2/3 inferiores del epitelio escamoso. Entonces acá, este es un epitelio escamoso, un cuello uterino. Aquí vemos la membrana basal que está intacta. Aquí vemos el estroma donde no hay células escamosas. Y vemos que en el epitelio escamoso se produce esta falta de maduración, este desorden en las células que compromete solamente los 2/3 del epitelio. En la parte superior vemos algunas células con halo perinuclear que también están demostrando la presencia de infección por virus papiloma humano. La NIE3, vemos que la población es uniforme en todo el espesor del epitelio. Los núcleos están grandes, hipercromáticos, hay abundantes mitosis en todo el espesor del epitelio y en la superficie hay escasas células maduras. Por eso se denominaría NIE3. Y el carcinoma escamoso es cuando estas células maduras no están. Pero en general, para efectos prácticos, eso es de muy difícil determinación. Entonces aquí tenemos el epitelio escamoso, se mantiene la membrana basal, no hay traspaso de esta, el estroma no hay células escamosas ni epitelio escamoso. El epitelio escamoso hay núcleos grandes desde arriba hasta abajo, no hay mitosis, mira acá hay una mitosis alta, acá hay otra mitosis. En general las mitosis en un epitelio son permitidas en el tercio basal, no hasta arriba. Esto habla de un desorden en la maduración. NIE3 o displasia de alto grado. Esta neoplasia de alto grado puede estar también comprometiendo, como en esta zona, los cuellos glandulares. Entonces aquí hay glándulas endocervicales y están comprometidas por el epitelio neoplásico de alto grado. No hay traspaso de la membrana basal, por lo tanto esto no es invasor, es solamente compromiso de los cuellos glandulares. El carcinoma in situ escamoso, muy parecido al NIE3 para efectos prácticos, es lo mismo, les vuelvo a insistir, es difícil hacer la diferenciación entre las dos. Hay displasia de todo el epitelio, no hay compromiso de la membrana basal, no la traspasa, el estroma se mantiene indemne. Ahora, hablando de las lesiones ya invasoras propiamente tal, tenemos que el carcinoma de cuello uterino se divide en las lesiones intraepiteliales escamosas y las lesiones invasoras escamosas. Además, podemos tener lesiones glandulares, haciendo la misma salvedad, lesiones glandulares intraepiteliales y lesiones invasoras, un adenocarcinoma invasor propiamente tal, y otros tumores epiteliales de otro subtipo histológico. Aquí hay otros subtipos histológicos para que los conozcan, por si los leen en algún informe, pero claramente la mayor frecuencia es el carcinoma de células escamosas, ¿sí? Es el tipo histológico más frecuente.
El adenocarcinoma, un 25%, y otras histologías como las que veíamos acá, carcinoma adenoquístico, carcinoide, células pequeñas, son más raras. El carcinoma escamoso invasor, como su nombre lo indica, traspasa la membrana basal. Los brotes neoplásicos se observan en el estroma, ya no se ve esa línea donde se respetaba la membrana basal y el estroma se veía limpio. Aquí se ven estos nidos, estos brotes de células neoplásicas aquí de más cerca, y el estroma hace como esta respuesta un poco de fibrosis y de inflamación enfrentando esta invasión. Hay traspaso a la membrana basal, hay áreas de queratinización, por ejemplo acá vemos que se está formando queratina y estos brotes se van metiendo en el estroma. El cuello uterino normal, aquí vemos el exocervix liso, brillante, el orificio cervical externo ahí visible, oval. Y acá tenemos una fotografía de un cáncer invasor, donde tenemos aquí el cuerpo uterino, esto es el cuello uterino, la mucosa lisa, conservada, y vemos esta zona irregular, friable, tumoral. Aquí, en el labio posterior, y para comparar, en el labio anterior vemos una mucosa lisa, plana, parejita, y toda esta zona de acá es la zona tumoral, de un tumor mamelonado, de irregular, con algunas zonas hemorrágicas. Este es un corte de cuello uterino, ahí vemos el corte en sentido longitudinal, la cavidad uterina, anexos hacia los lados, ovario y trompa, acá igual, ovario y trompa, y en la zona del cuello está ampliamente deformado por este tumor blanquecino, irregular, que compromete aquí el rodete ya de la vagina. Entonces la idea con estas medidas preventivas de la vacunación, del realizar la determinación de la presencia de virus papiloma humano, el examen de Papa Nicolau, es evitar lo menos posible la presencia de estas lesiones, de los carcinomas invasores, conociendo hoy en día que la gran mayoría de estas lesiones se asocian a la infección por virus papiloma humano. Esto acá es una exanteración pélvica de un cáncer cervicuterino. Aquí se observa el cuerpo uterino, el cuello uterino y la vagina, que están destruidas, no se identifica nada. Esta zona de acá es la zona del recto, intestino delgado, y hacia adelante es la vejiga, y está todo pegado. Tuvieron que sacar todos los órganos en conjunto por este extenso compromiso del carcinoma invasor. Cada vez vemos menos estas lesiones. Aquí lo mismo, el cuerpo uterino, miometrio, cavidad endometrial, la lesión tumoral, que destruye parte del cuello, del cuerpo uterino y cuello. Aquí tenemos un labio del cuello que se identifica, el otro no está identificable. Esta es la vejiga por anterior. Vemos que ahí hay adherencia y un compromiso en esta zona más blanquecina por el tumor, y hacia atrás está la zona rectal. Acá igual otra imagen de un carcinoma comprometiendo parte del labio posterior y vagina. Eso es en cuanto a los carcinomas escamosos, y la histología es parecida a los restos de la economía, donde pueden ser bien diferenciados, moderadamente diferenciados o pobremente diferenciados. Los adenocarcinomas, como vimos en un inicio, eran un 25% del tipo histológico del cáncer cervicuterino. Hay elementos glandulares que tienen un patrón complejo, se asemejan al epitelio endocervical, pueden ser bien a moderadamente diferenciados, y pueden producir mucina. Entonces acá vemos, este es un corte, en esta zona de acá es el reborde hacia la vagina, esta zona de acá representa
hacia el canal endocervical. Vemos que aquí hay epitelio escamoso, conservado, y todo esto corresponde a una proliferación tubulopapilar neoplásica que forma glándulas, un adenocarcinoma endometrial. Aquí vemos que el estroma se pone más fibroso, haciendo desmoplasia. En cuanto a los factores pronósticos, va a estar dado por el tamaño tumoral, el tipo histológico, la etapa clínico-patológica, donde se tiene que informar la profundidad de invasión, la metástasis en los linfonodos y si hay presencia de compromiso a distancia. Esta es la etapificación FIGO, que se ocupa para cuello uterino, donde están los compromisos a considerar. Entonces, por ejemplo, vemos que el estadio 0, el carcinoma in situ, el 1, carcinoma limitado al cuello uterino, con todos estos subtipos. Entonces es importante que en el informe nosotros digamos la profundidad de invasión, el tamaño en extensión superficial, eh, si hay compromiso más allá del cuello, por ejemplo, parametrio. Y por último terminamos, por ejemplo, en este que está en la etapa 4, en que se ha extendido más allá de la pelvis. Y también hacia los órganos a distancia presentan metástasis. Entonces, la neoplasia más importante, el carcinoma de cuello uterino de tipo escamoso. Importante considerar los elementos de prevención y la patogenia que tiene el virus papiloma humano en esta patología. Bueno, cambiamos a la patología del cuerpo uterino. Aquí vamos a ver el endometrio y el miometrio. Entonces la pared uterina está está compuesta por el músculo liso, que es esto rosadito, que se llama miometrio, y esto está cubierto por un endometrio. El endometrio a su vez tiene glandulitas y estroma. El endometrio va a sufrir cambios hormonales durante el ciclo menstrual, ya sea de tipo cuando tenemos la estimulación estrogénica o progestágena. Entonces, por ejemplo, acá vemos un endometrio que es de tipo secretor, donde las glándulas están un poco más dilatadas y se ve que hay esta secreción como eosinófila en el centro. Y tiene estas divisiones importantes cuando uno quiere ver sobre todo patología funcional del endometrio en pacientes que buscan concepción. Entonces aquí, por ejemplo, endometrio proliferativo, las glándulas son un poquito tubulares, rectas, y tienen un epitelio que está estratificado, proliferando. Ahí se pueden ver algunas mitosis. Esta es la etapa secretora, donde el epitelio tiene las glandulitas un poco más onduladas y tienen estas vacuolitas de secreción, por ejemplo aquí bajo el núcleo, aquí están sobre y bajo el núcleo. Entonces un endometrio secretor inicial en este caso. Una de las consultas o de muestras que nos llegan con cierta frecuencia son los de pólipo endometrial. A veces pueden sangrar, a veces pueden tener síntomas como inespecíficos, dolores, eh, a veces son hallazgos. Entonces, pero lo más habitual es que se presenten como sangrado endometrial. Hasta el 20% son múltiples y hay una progresión en un 5% de estos a un adenocarcinoma. En general, los pólipos endometriales son benignos del tipo más bien hiperplásicos funcionales. Desde el punto de vista macroscópico, son masas polipoideas que ocupan el endometrio y pueden alcanzar varios centímetros o tamaños pequeños e intermedios. Por ejemplo, aquí vemos que este es el segmento que corresponde al cuello uterino, esta es la cavidad endometrial, y en la cavidad endometrial a nivel del fondo, ahí está masa polipoidea
que ocupa parte de la cavidad endometrial. En otra muestra vemos que este es el cuello uterino, esta zona de acá, y vemos esta gran masa polipoidea que está distendiendo y ocupando toda la cavidad endometrial. Además tiene estos nódulos que con seguridad pueden corresponder a leiomiomas. Del punto de vista de la histología, tenemos que hay glándulas endometriales y un estroma fibroso con vasos musculares gruesos. Acá tenemos una fotografía de un cuerpo uterino, donde esta es la zona de la cavidad, esto como un triángulo ahí, cavidad uterina, y aquí del fondo tiene una implantación este pólipo y este otro pólipo. Esta es una fotografía de una histología, donde podemos ver un fragmento polipoideo que tiene un eje fibromuscular y donde se asientan múltiples glandulitas dilatadas de tipo endometrial, un pólipo endometrial. Otra patología que se observa con cierta frecuencia y que es causa de muestras en patología es la hiperplasia endometrial, donde hay una proliferación ya difusa del endometrio, no solamente estos pólipos, eh, y que hay un aumento de la relación de la glándula y el estroma. O sea, hay mucha proliferación glandular. Y generalmente estos pacientes debutan con un sangrado endometrial anormal, es más frecuente en pacientes perimenopáusicas, asociados a ciclos anovulatorios porque eh, tienen estrecha relación con el estímulo estrogénico. Y en mujeres jóvenes está asociado al síndrome ovario poliquístico. Aquí están las causas, todas ellas en general asociadas a estimulación hiperestrogénica. Del punto de vista de la histología, se clasifican como hiperplasia sin atipia o hiperplasia atípica. Esta última tiene un riesgo de desarrollar carcinoma de hasta un 48%. Por lo tanto, estas últimas son las que se deben controlar, seguir, caracterizar bien desde el punto de vista clínico y de las imágenes, y algunas terminan en cirugía. Entonces podemos ver acá el cuello uterino y que tiene toda esta proliferación y engrosamiento endometrial. Esta es una hiperplasia sin atipia, donde podemos ver que hay mucha cantidad de glándulas que tienen distintas formas, irregularidades y que tienen un epitelio proliferativo que no presenta rasgos atípicos. La hiperplasia con atipia es una proliferación más compleja de glándulas. Acá se ve que no hay mucho estroma entre una glándula y otra, de formas muy irregulares, y desde el punto de vista citológico hay mucha sobreposición, la presencia de nucleolos prominentes, y todo esto habla de rasgos atípicos. Entonces la hiperplasia atípica tiene riesgo hasta en un 48% de cáncer. Más de cerca vemos los cambios atípicos, núcleos aumentados de tamaño, hipercromático, lo mismo acá, aumentados de tamaño e hipercromático, y las glándulas muy irregulares aquí, cribosas, back to back, o sea, espalda con espalda, una y otra y otra. En cuanto al carcinoma endometrial, que es en lo que puede evolucionar estas hiperplasias endometriales atípicas, existen dos tipos de pacientes o dos perfiles de pacientes para el carcinoma endometrial. Una paciente perimenopáusica, en que el carcinoma endometrial está asociado a la estimulación estrogénica y por lo tanto a cuadros de hiperplasia endometriales. O sea, estos pacientes son los que van a tener hiperplasia endometrial atípica, carcinoma endometrial. Y los factores de riesgo: obesidad, carcinoma mamario, diabetes, hipertensión arterial, infertilidad, ciclos anovulatorios, todos estos que van a ir en el fondo son factores de hiperestrogenismo.
Este tipo de cáncer endometrial, los asociados al estímulo estrogénico y a la hiperplasia endometrial, son tumores de buen pronóstico que se restringen en la gran mayoría al cuerpo uterino, son bien diferenciados y que infiltran a través del miometrio y las metástasis su infiltración a través del miometrio y las metástasis son de presentación tardía. El otro perfil de paciente es la paciente posmenopáusica, en el que el cáncer y la neoplasia no va a estar asociada a estímulos de estrogénicos. Tienen peor pronóstico, son muy agresivos, tienen tipos histológicos especiales, son de crecimiento superficial en el endometrio, son metástasis, tienen metástasis de forma temprana o al momento del diagnóstico, y pueden comprometer el peritoneo y otras estructuras por continuidad. Entonces así que tenemos estos dos perfiles de pacientes y aparece la clasificación de Bokman, donde tenemos el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 es el que el efecto estrogénico está presente, que es en mujeres pre y perimenopáusicas que se asocian a la hiperplasia endometrial atípica, que tienen bajo grado nuclear, que hay invasión miometrial variable, pero a veces muy poca, el tipo histológico más frecuente del endometrioide, o sea, bien diferenciado, tienen un comportamiento indolente. Y por el otro lado, en su contraparte, está el tipo 2, en que estas pacientes no tienen estímulo estrogénico, generalmente son pacientes posmenopáusicas, tienen un alto grado tumoral o alto grado nuclear. La invasión miometrial se ve con mayor frecuencia y es profunda, tienen el tipo histológico de seroso y de células claras más frecuente y un comportamiento mucho más agresivo y se asocian a la mutación del P53. Entonces, el carcinoma endometrial, de acuerdo a sus hallazgos macroscópicos, es un útero que generalmente está aumentado de tamaño. El tumor tiende a ser mamelonado, irregular, puede tener grados de necrosis, puede estar en una sola zona o abarcar toda la cavidad, puede ser hemorrágico, a veces blanquecino y blando. Entonces aquí vemos la destrucción del cuerpo uterino. Acá hay un anexo, otro anexo y el carcinoma endometrial. Aquí vemos un corte de un miometrio donde todo esto es el grosor del endometrio, que está claramente aumentado de grosor y en forma difusa y que va infiltrando el miometrio. En cuanto a los tipos histológicos, el más frecuente es el endometrioide, o sea, el paciente de tipo 1, asociado al estímulo estrogénico. Y aquí tenemos los otros tipos histológicos, el seroso papilar, de muy mal pronóstico, el de células claras, adenoescamoso y adenocantoma, también de mal pronóstico. Para mostrar el adenocarcinoma de tipo endometrioide, vemos esta fotografía que hay un endometrio acá, este es el miometrio, los fascículos musculares, que tiene infiltración por esta neoplasia epitelial, forma aquí, tiene estos espacios como conductos y cribas, y que está infiltrando todo el espesor. El adenocarcinoma se gradúa en 1, 2 y 3 de acuerdo a la cantidad de áreas sólidas que tenga. Si tiene mucha diferenciación glandular y pocas áreas sólidas, grado 1, y si tiene más del 50% de áreas sólidas y poca glándula, grado 3. Por ejemplo, aquí tenemos un bien diferenciado, harta glándula, que se ubican ahí espalda con espalda, mucha sobreposición nuclear, y aquí tenemos áreas que son más sólidas, donde no hay formación de conducto. Los tipos especiales, el carcinoma seroso papilar, aquí forma este eje de una papila y que tiene células muy atípicas con núcleos de muy alto grado.
El de células claras, que es el otro carcinoma de muy mal pronóstico, tiene estas células de citoplasma claros, ahí en el núcleo y por alrededor del citoplasma. Ambos de muy mal pronóstico y de grado avanzado en general al momento de diagnóstico y se asocian a la mutación del P53, recuerden. Los factores pronósticos para el cáncer de endometrio es el nivel de penetración en el miometrio, la presencia o no de metástasis linfática, el grado de diferenciación, si es bien moderadamente un poco diferenciado cuando se trata del endometrioide, por ejemplo, el tipo histológico, por ejemplo, un seroso papilar o un carcinoma de células claras de mal pronóstico, y la etapificación clínico-patológica. En el fondo es el compromiso del tumor, si se extiende más allá del útero, si hay presencia de ganglios o no. Este tumor tiene diseminación linfática, peritoneal y sanguínea, y las metástasis pueden ser a pulmón, peritoneo, ovario, hígado, intestino, múltiples lugares. Acá vemos, esta es un cuerpo uterino y cuello que está aquí seccionado en la mitad, donde tiene la cavidad endometrial ocupada por estas masas tumorales, y aquí hay destrucción franca del miometrio, infiltración ahí importante. Eso es en cuanto a la patología del endometrio. A la patología miometrial son las que aparecen ahí. Esto lo van a ver con un poco más de frecuencia probablemente. El leiomioma es la neoplasia benigna de origen mesenquimático, compuesta por células musculares lisas y cantidades variables de estroma fibroso. Es el tumor uterino más frecuente. En general es como de alta consulta en los servicios de ginecología. En patología igual llegan bastantes muestras con pacientes con diagnóstico de leiomioma. 2/3 pueden ser múltiples y van disminuyendo de tamaño en la menopausia. Entonces aquí tenemos un útero, este es el cuerpo uterino, este es el cuello uterino, aquí se encuentra la cavidad endometrial, el endometrio, esa pequeña línea ahí mucosa rosada, y en el miometrio, es esto más carnoso rosado, se encuentran estos múltiples nódulos bien delimitados, blanquecinos nacarados y arremolinados. Esa es como la descripción macroscópica clásica de los leiomiomas, y tiene múltiples. Ahora, si uno de estos los quisiera como sacar con un dedo, podría hacerlo, digamos. Entonces, es similar al tejido que le da origen y no tienen un patrón infiltrativo, sino que más bien tienen como una capsulita. Eso habla de la benignidad de estos nódulos. Aquí hay más cortes, otro leiomioma, todos muy parecidos y de distintos tamaños y múltiples. Incluso acá hay uno que está submucoso, tiene una cubierta por endometrio, pero está aquí dentro de la cavidad uterina. Entonces podemos ver que son firmes, blanquecinos, arremolinados. Si se fijan, no hay áreas como hemorrágicas o distintas en la zona, sino que más bien este aspecto bien blanquecino, homogéneo. Y como arremolinado así. Y desde el punto de vista histológico, muy parecido al miometrio que lo circunda. Aquí vemos que hay bandas estas que están aquí en vertical, el miometrio, y aquí vemos que estas otras bandas que se ponen así en haces, en fascículos cortos, y que corresponden al leiomioma. Y desde el punto de vista, lo que evaluamos nosotros es que estas lesiones no tienen atipia nuclear, no hay mitosis y los núcleos son uniformes y no hay necrosis. La contraparte maligna, el leiomiosarcoma, generalmente ocurre en mujeres mayores, postmenopáusicas, son sarcomas de alto grado, son muy malignos. Tienden a recurrir ya al metástasis. Generalmente son únicos cuando hay un solo mioma o un solo de estos nódulos en el fondo,
tiende a ser más sospechoso que pueda ser un leiomiosarcoma. Y cuando son varios, generalmente es el más grande. Del punto de vista de la macroscopía, acá tenemos un cuerpo uterino que está seccionado ahí en la mitad, está en la cavidad endometrial, ese es el endometrio. Aquí hay una cara posterior o una cara un lado y aquí es hacia el otro lado, y en el otro lado está este nódulo bien delimitado en partes, porque ahí como que se pierde un poco, y que tiene estas zonas como hemorrágicas, un poco más necróticas, como más reblandecidas. No era como blanquecino, parejo, nacarado, como eran los que teníamos en las fotografías anteriores. Y desde el punto de vista de la histología, acá son células un poco más pequeñas, no hay células fusadas, hay necrosis y está esta mitosis atípica. Esos son criterios de malignidad de estos tumores de músculo liso. Entonces, esto es un leiomiosarcoma. Otra patología muy frecuente dentro de las causas de cirugía y de consulta en el cuerpo uterino es la adenomiosis. Y la adenomiosis es la presencia de glándulas endometriales y estroma en el espesor del miometrio. Es como una endometriosis, pero dentro del cuerpo uterino. Puede haber dolor, dismenorrea y metrorragia. Se encuentra hasta en un 20% de las histerectomías, frecuente en mujeres perimenopáusicas. Desde el punto de vista macroscópico, es un útero que está aumentado de tamaño y tiene una superficie como con pequeños foquitos hemorrágicos al corte. Y en el examen histológico hay glándulas endometriales y estroma en el espesor del biometrio. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la mitad de un útero, este es el cuello uterino, esa es la mucosa del canal, este es el endometrio, esto de acá es el miometrio que está claramente aumentado de tamaño en relación a este y tiene como este punteado hemorrágico. Y esto corresponde a que acá en la histología podemos ver que hay células fusadas que corresponden al miometrio, y entre estos fascículos están glándulas y estroma de tipo endometrial. Aquí, por ejemplo, fascículos musculares de miometrio y glándulas y estroma de tipo endometrial. Eso es la adenomiosis.